Bueno, buenas noches. Es el día 6 del paro general que tenemos aquí en Ecuador y bueno, es un poco problemático que es la primera vez que realmente se siente un tema de violencia en la ciudadanía, aunque comentan algunas personas que hay infiltrados, pero yo realmente pienso que hay muchas personas que realmente están utilizando la fuerza de manera deliberada. Este es un tema que se produce por la parte de las medidas económicas de retiro, por ejemplo, del subsidio a la gasolina en Ecuador. El subsidio ecuatoriano tiene ya varias décadas y básicamente tenía una gasolina barata, pero otras cosas sumamente caras, como por ejemplo la salud. Y eso es un tema, hablemos, importante de que este gobierno sea reconocido o no por varias personas en función de su efectividad. Hay que darle realmente el mérito de que tomó una decisión histórica y solamente por esta decisión yo creo que ya pasó a la historia ecuatoriana. Es un tema importante que se dio en función de valentía y técnica. Realmente el equipo económico del presidente ha actuado realmente de una manera muy importante y muy adecuada para el futuro del país. Es un poco problemático también que algunos candidatos a la presidencia de la República para los próximos 2 años se manifiesten en contra de estas medidas cuando realmente están ayudando a su posible presidencia. Es realmente un problema de demagogia y un problema realmente también de populismo que nos hace muchísimo mal y realmente eso es un poco irresponsable por parte de ciertos sectores políticos que se manifiestan abiertamente en contra de una medida que es importante y una medida necesaria, que se dio en este año, pero realmente se tenía que haber hecho hace muchos años atrás. La problemática actual es un tema de violencia y sobre todo porque las personas actúan en función de ideología, intereses o idiotez y parecería que estas tres Is están realmente en estas manifestaciones. Es un poco penoso que realmente ciertos sectores que tenían cierta credibilidad pues estén actuando de una manera realmente muy negativa y que también la fuerza pública en algunos momentos de esta marcha no ha actuado de una forma profesional, exagerando realmente el uso de la fuerza, con manifestantes que no tienen ninguna razón si realmente utilizan la fuerza o el saqueo, pero para eso son profesionales. Entonces realmente un tema importante también va por ese lado. Por los dos lados está habiendo un poco de exageración y es algo que realmente hay que pues evitar o por lo menos parar en el país. Lo importante es que a nivel, por ejemplo, Ministerio de Defensa tenemos a un general muy capacitado, muy pro la patria y muy técnico, y eso es importante también de reconocer. Yo creo que en ese sentido los ministros tanto de Economía como de Defensa son pilares fundamentales para esta medida y esperamos que en los próximos días podamos continuar con nuestras labores, continuar justamente con el tema de emprendimientos o la búsqueda de trabajo y bueno, que sea lo mejor para el país. Un tema importante es que si se ahorran justamente estos dineros que se debieron haber ahorrado hace muchos años atrás y que hoy se toma con valentía esta decisión, pues que este dinero sea utilizado de buena manera, ¿no? Es en la calidad del gasto donde se mide realmente la eficiencia de una medida. Entonces hay que también poner un poco de positivismo en el sentido que el gobierno pues, va a utilizar estos dineros que se van ahorrando en función del bienestar de todos, lo cual es importante. Pero pensando un poco a futuro, ¿qué es lo que pasa realmente en el país del 2021 cuando tendremos una nueva presidencia con un nuevo plan de trabajo? Y en ese sentido, pues yo sigo pensando que es muy necesario la creación de nuevos partidos políticos, nuevas formas realmente de hacer política en el país, sobre todo enfocados en lo que viene a ser la parte de tecnología. Los partidos tecnológicos en Latinoamérica son muy necesarios y muy importantes, porque parecería que la ideología ni siquiera tiene un peso, ¿no? En algunos países parecería que la izquierda, que tiene una cierta ideología, pues actúa a veces como derecha y la derecha actúa a veces como la izquierda. Simplemente lo que estamos viviendo en muchos países de Latinoamérica no, ni siquiera es ideología, es un tema de populismo nato. Y en el estudio del BID se habla de que existe alrededor de la región un 4% de áreas grises en gasto público, es decir, que no lo dice, hablemos puntualmente del informe, pero está hablando de corrupción, está hablando también de un mal gasto, de un 4%
de la economía del PIB en promedio en la región. Eso quiere decir que, por ejemplo, para el caso de Ecuador sería alrededor de 4.000 millones de dólares que al año estaríamos malgastando o alguien se está robando. Entonces es un tema importante que también hay que corregir y en ese sentido creo y estoy convencido que la tecnología va a ayudar muchísimo a que las economías pues tengan mejores desempeños. Y mientras realmente la tecnología va creciendo y quizá en algún momento la inteligencia artificial pues reemplace a los gobiernos, pues se necesita tener gente que entienda un poco hacia dónde va el mundo. Y sería muy interesante tener más científicos en puestos de poder. Y es lo que les quería comentar el día de hoy, el tema de tecnología y calidad de política, enfocado un poco a Ecuador, pero también yo creo que le pega muchísimo a América Latina de forma general y en algunos países más que en otros. Y voy a comenzar un poco con dos indicadores que nos mencionan cómo está el desempeño político, en este caso en mi país de Ecuador. Y se puede tener muchas herramientas para pensar en el desempeño político, ¿no? Se puede pensar en el crecimiento económico, se puede pensar en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sustentable, se puede pensar en el tema de política social, cómo realmente estamos reduciendo la pobreza extrema. Se puede pensar, por ejemplo, en el nivel de gasto público. Se puede pensar en algunos temas en la parte de mejoras de gobierno electrónico, por ejemplo, que siempre hemos hablado en el tema del doing business o en el entorno. Pero en este caso, yo escogí dos indicadores del día de hoy que me parecen que son importantes de conocerlos y discutirlos, que son el Corruption Perspective Index, que habla de la perspectiva de corrupción en el país, y el otro es el nivel de libertad económica de un país enfocado en el indicador de la Heritage Foundation, que básicamente lo hace todos los años. Y comenzamos con el tema del Corruption Perspective Index. El indicador de percepción de corrupción es un indicador que se construye en función de un modelo de varias encuestas que se dan en el país, fuera del país, sobre varias temáticas. Por ejemplo, una de las preguntas que se hace es cómo está la iglesia dentro de lo que viene a ser la política, o cómo están las Fuerzas Armadas dentro de la política, o temas, por ejemplo, de cuál es su perspectiva en los contratos públicos o las compras públicas. Es una encuesta muy, muy seria, muy importante, que lo hace Transparency, que es una organización internacional. Y realmente es muy importante. Y algunas personas que no lo creen, que no creen que el indicador realmente refleja la realidad de un país, pues tienen un problema. No existe realmente otro indicador que sea tan utilizado, ¿verdad?, como este, en función, por ejemplo, para saber qué pasa en un país a nivel de corrupción. Y eso es un problema realmente, porque bueno, si a la gente a veces le molesta la calificación o no cree en la calificación, pues de todas maneras debe preocuparse en mejorar el indicador, porque es lo que hay. Entonces es algo que debemos todos tener realmente en cuenta. El indicador nos mide con 114 de 180 economías. Entonces quiere decir que a nivel general país, pues nuestra percepción de corrupción es muy negativa. O sea, si yo no fuera ecuatoriano, diría, bueno, entonces todo el país es corrupto. La población en general tiene problemas de corrupción. Y a veces la gente lo siente así, ¿no? O sea, se habla mucho de lo que viene a ser la viveza criolla, o por ejemplo el nepotismo se justifica con el tema de yo le ayudo a mi familia, o por ejemplo alguien está concursando en un cierto concurso de empleo y que es realmente una farsa porque al final pues está suplido por el contacto. Y así algunas personas lo dicen de forma frontal, por ejemplo, en algunos llamamientos de LinkedIn, dicen, no, este ya tiene nombre y apellido, pero hay que hacer la formalización del proceso. Pero en todo caso, el tema del Corruption Perspective Index es algo muy preocupante porque nos diría que realmente hay ciertos incentivos que existen en el país para ser corruptos. Entonces, por ejemplo, si es que se le da poder, por ejemplo, a una persona con poco educación, por ejemplo, puede ser fácilmente pagada para, por ejemplo, no cobrar una multa. En ese sentido, por ejemplo, la tecnología quitaría justamente ese incentivo, porque, por ejemplo, se podría tomar fotos sobre un determinado delito o sobre una determinada infracción. Y no sería ya una subjetividad humana, sino sería la tecnología la que realmente tome la decisión. Igual pasa en lo que viene a ser la tramitología general, ¿no? O sea, si bien Ecuador ha hecho temas muy interesantes en algunos sistemas de gobierno, utilizando gobierno electrónico, por ejemplo, en la parte de registro civil, lo cual es fantástico lo que ha pasado en el país, cómo realmente ha cambiado en ese tema. En algunos otros, pues, ha retrocedido el tema. Por ejemplo, ahora que volví de Ecuador,
a Ecuador, me tocaba, por ejemplo, sacar la licencia de manejo. Y claro, recuerdo que cuando me fui del país, eso tomaba 20 minutos y era muy interesante. Ahora actualmente pues toma mucho más tiempo y claro, el problema es que está en el proceso el problema. Y creo que eso puede ser un incentivo, por ejemplo, para una problemática de volver a tener un problema de que alguien puede ayudar, ¿verdad? A alguien que necesita este documento. Lo mismo pasa, por ejemplo, en otros temas, en la parte de creación de empresas, en la parte por ejemplo, la línea telefónica, cuando era chico, era todo un trámite, ¿no? Había a veces una espera de años o tener a alguien que ayude justamente en ese sentido. Entonces, el problema realmente de la corrupción en general es la mala política para generar incentivos para que la gente tenga que tener estos problemas. O, por ejemplo, tener incentivos para que la empresa privada, en vez de enfocarse en productividad, pues se enfoque en hacer lobby, ¿verdad? Para tener algunos temas importantes de crecimiento económico. Y ese es un problema gravísimo y por eso nuestra baja productividad. Y por eso la contratación también de muchas personas que entienden de política pública y hacen lobby para cambiar A o B política. Y el lobby en sí mismo no es negativo, pero a veces se hace mucho más lobby que temas de mejora de productividad. El indicador nos dice que estamos en 34 sobre 100 en el tema justamente de perspectiva de corrupción. Y es algo realmente súper preocupante porque nos está diciendo casi todos los 17 millones de habitantes que somos corruptos. Y bueno, puede alguien enojarse y puede alguien decir, no, esto es totalmente equivocado. Y de hecho, yo creo que la mayoría o el 99,9% de mi entorno, personas que yo conozco del país, son gente extraordinaria y gente muy honrada. Pero parecería entonces que el entorno es el que intoxica un poco a la sociedad y a la cultura, y es lo que hay que cambiar. Por eso justamente volvemos a repetir la parte de mejora del indicador del doing business o del entorno de negocios de forma general. En sí mismo, ese cambio, por ejemplo, sería fundamental para un plan de trabajo o un gobierno, por ejemplo, para los próximos años. Ahí entra justamente la parte de gobierno electrónico como un tema primordial. Y recordemos siempre que el gobierno electrónico no es solo tecnología, es realmente la parte de procesos, pasos, tiempos y costos para mejorar un sistema o un trámite. De hecho, el mejor trámite que hay es el que no se hace, ¿eh? Entonces hay muchos trámites que también no son necesarios. De hecho, algunas veces hemos hablado sobre la parte de cuál es el valor agregado que da un notario. Parecería que son fácilmente reemplazables con la tecnología. Y bueno, el otro indicador que les quería comentar es este otro, que es el indicador de libertad económica, donde realmente estamos con una calificación de 46,9 y estamos en el puesto 170. O sea, estamos ahí sí mucho peor en lo que viene a ser el indicador. Ahora, voy a decir que este indicador puede ser sumamente subjetivo porque este indicador es un indicador que habla de la libertad económica como la mejor forma de crecimiento económico. Y a veces yo diría que sí es así, pero por otro lado, no, si es que no se tiene una empresa privada que realmente está dispuesta a internacionalizarse o una empresa privada de que no busca realmente maximizar precios, pues enfocado en un mercado local. Más bien, esto funciona cuando tenemos una empresa privada que está totalmente consciente de la globalización y está con una apertura comercial que le permite en competencia dar los mejores productos a los mejores precios. Entonces, claro, el número uno de este indicador es Hong Kong. Y básicamente Hong Kong, aunque es parte de China, es una SAR, se llama SAR porque es una zona especial administrativa, una región económica administrativa, es Special Administrative Region, que es una SAR. Existe realmente Hong Kong y Macao son SAR. Las demás ventanas de internacionalización de China se llaman CES, Special Economic Zones, que básicamente son ventanas de internacionalización. El número uno es eso, es Hong Kong. El número dos es Singapur, ¿no? Que también es un país que entiende que como ciudad de Estado necesita realmente internacionalizarse, porque si no, pues no tiene dónde vender. Entonces, yo diría que este indicador lo puse porque me parece es un indicador súper extremo de libertad económica igual crecimiento según el indicador. Yo creo que en cierto sentido es así, pero mientras la tecnología avance, creo que es importante aún tener la parte de que el Estado trate realmente de regular ciertas áreas de la economía. O, por último, que imponga competencia, ¿no? Como por ejemplo, en el caso de Uruguay, me parece interesante que la banca pública ponga el ritmo de tecnología de la banca privada. O sea, es súper interesante. Actúa
como un miembro más de la competencia. Y claro, volviendo un poco al indicador, estamos entre Djibouti, ¿verdad? Que es un país africano, y Algeria, que es un país muy nuevito en la parte de ser ya no una colonia, ya que fue independizado en el siglo XX. Y Ecuador está en la mitad, con 200 años de historia, con petróleo, sin los temas, hablemos de climas extremos que tiene Djibouti, sin los problemas de violencia que existe en Djibouti, por ejemplo, en la parte de la piratería somalí. Y bueno, Djibouti sí tiene un tema interesante, ¿no? Que es la parte logística, justamente para poder mover el petróleo de esa área. Pero Ecuador tiene, en teoría, muchos más temas de crecimiento económico enfundados en lo que viene a ser la parte de materias primas, petróleo, recursos humanos, un clima importante. Tiene, hablemos, una población bastante ya educada, en promedio 7 años. Entonces, parecería que no deberíamos estar en este indicador, pero nos ponen justamente en el puesto 170, lo cual a mí personalmente me afecta anímicamente. Y bueno, los cuatro pilares que nos pone justamente este indicador, que hay que aceptarlo tal cual como es y quizá habría que ver cómo mejorarlo, sobre todo la parte de esto, ¿no? De rule of law o lo que viene a ser la parte de pues reconocer a la ley o respetar a la ley, sobre todo en propiedad, los derechos de propiedad, la parte de integridad del gobierno y lo que viene a ser la parte de eficiencia judicial. Y claro, yo creo que de los cuatro pilares este es lo más importante, ¿no? La parte del derecho, cómo mejorar justamente el derecho. Hay muchas iniciativas y claro, lo ideal sería que el mismo segmento, el mismo sector, pues, mejore este pilar. Pero yo personalmente conozco a ningún abogado, en el caso ecuatoriano, y puede estar mal, que realmente se empeñe en hacer una propuesta, de decir, bueno, vamos a ir a una eficiencia judicial. Ese es un problema enorme, porque mientras tengamos una ineficiencia justamente en lo que viene a ser la parte de los derechos de propiedad privada, lo que viene a ser la parte de integridad que habla el indicador y la parte de la eficiencia judicial, pues vamos a tener un problema muy fuerte. Alguna vez se pensaba que sería súper interesante para mejorar este indicador en este pilar, pues poner competencia a la justicia, ¿no? ¿Y qué competencia se podría poner? Pues el tema de arbitraje, mediación y decisión de expertos, pero no en derechos, sino en equidad. Es decir, una persona experta, sin tener que ser abogado, podría tomar decisiones. Es un tema importantísimo que habría que tomar en cuenta. Otro tema adicional es despenalizar muchos temas que existen en Ecuador. Por ejemplo, no puede ser que sea un tema penal el que no se tenga, por ejemplo, o puedes ir a la cárcel, ¿verdad? Cuando no se tenga una licencia de conducir. Es un tema totalmente manejable y de hecho las bases de datos existen y una persona puede estar sin la licencia de conducir física y un policía puede saber si tiene o no, porque la base de datos tiene el gobierno. El tema de que existe demasiada penalización realmente es un problema en el país. Últimamente, me acuerdo, no sé si está pasado o no, pero por ejemplo se iba a penalizar el tema para vender suero de leche, que es una materia prima, y lo iban a penalizar. Entonces hay cosas reparables y cosas no reparables. Entonces yo creo que gran parte del reto es también despenalizar muchísimo lo que actualmente tenemos. Porque el tema de la libertad, no estar en la cárcel, debería ser solamente para la parte de violencia, la parte de robos, la parte, hablemos de atracos y cosas así, pero no realmente por un tema que se puede ser manejado, que puede ser resuelto de una forma más simple, un tomo incluso más rápido. Entonces, número uno, el tema de arbitraje, mediación y decisión de expertos en equidad. Y número dos, despenalizar justamente parte de la justicia ecuatoriana. Y la número tres, que actualmente estoy con un poco pensando si valdrá la pena o no, que es el tema de que la justicia indígena tenga cierta codificación y que tenga cierto uso a nivel civil. Y digo ahora lo pienso porque, claro, actualmente estamos en este paro por el tema de gasolina y parecería que realmente el 8% de la población ecuatoriana que es indígena y que es muy respetable, parecería que está actualmente siendo muy mal representada y con ideas realmente del siglo XIX. Entonces, o cambian esa representación o realmente pues habría que hacer algo, ¿no? Porque ese 8% de la población no puede realmente dañar la vida del 92% de los habitantes ecuatorianos que queremos realmente un país en prosperidad.
Yo creo que el tema indígena es muy importante, somos tanto indígenas como españoles, siempre lo decimos, somos un país de migrantes, hay gente aquí de todos los lados del mundo, pero no puede ser justamente que por fuerza se quiera poner justamente ideas arcaicas que realmente están muy buenas para el siglo XIX, pero no para el siglo XXI. Entonces, yo era muy fan de lo que viene a ser la parte de apoyar que la justicia indígena sea parte del sistema judicial formal ecuatoriano, pero con los últimos acontecimientos habría que ver cómo realmente van a volver a tomar justamente esta manera de presentarse en la ciudadanía, ¿no? Porque personalmente yo pienso que el movimiento indígena que fue realmente una parte fundamental para el crecimiento económico y de hecho lo es, en los últimos días ha perdido muchísima credibilidad. Ojalá que realmente haya una propuesta, que haya un tema de decir, bueno, ¿qué pueden dar realmente a lo que viene a ser la parte de desarrollo económico? Y más allá realmente de continuar con unas protestas que pueden ser violentas o pueden seguir siendo violentas. En la parte entonces de los de los cuatro pilares, este quizás es el más importante. Pero también existen otros, ¿no? Por ejemplo, el tema de calidad de gasto de gobierno, la parte de los impuestos. Y en la parte de los impuestos, yo soy súper fan de los impuestos indirectos porque yo creo que es donde existen más posibilidades de crecimiento. Tener un IVA, hablemos de un 12% en dólares, quizá está ok, posiblemente se podría subir un par de puntos para justamente apoyar justamente, la parte de tener suficientes ingresos con calidad de gasto para mejorar algunos temas. Pero en todo caso, yo creo que en los impuestos lo que se podría hacer es revisar las curvas realmente para ver si estamos ya en la última fase de lo que viene a ser la parte de que estamos un poco exagerados. Y hay un tema interesante también ahí que el servicio social o el seguro social tiene todos los condicionamientos igual que un impuesto. Entonces, claro, la carga fiscal del país no solamente son los impuestos a la renta, IVA y demás, sino también la parte de seguridad social. Entonces, habría que ver si es conveniente quizá aumentar un impuesto indirecto como el IVA y bajar impuesto a la renta o mantenernos tal cual estamos, pero enfocarnos un poco a la parte de recolección, ¿no? de impuestos. Es algo importante que gran parte de algunos temas que no pagan impuestos es muy positivo. Ejemplo, los libros no pagan IVA, las medicinas no pagan IVA, los productos frescos y frutas no pagan IVA. Quizá habría que incorporar temas como por ejemplo la parte de productos de alto consumo, por ejemplo, pañales. Es un tema importante, quizá deberían estar dentro de ese segmento. Si es que algún momento se suben los dos puntos que yo creo que son necesarios, pero habría que, claro, ver si es que realmente la presión tributaria es demasiado alta para que una empresa pues funcione. Pero de hecho, si es que mejoramos los sistemas de creación de empresa y damos más flexibilidad laboral, yo creo que el tema de aumentar impuestos indirectos es posible. Pero claro, estoy hablando sin datos, lo cual realmente es irresponsable. La parte justamente de acá de este indicador también habla sobre que viene a ser la parte de la sanidad fiscal, que es lo que actualmente estamos teniendo, ¿no? O sea, el tema de endeudamiento público para cubrir las brechas fiscales es una responsabilidad para los que vendrán, porque estamos endeudando a gente que quizá no ha votado y quizá que aún no nace. Entonces, realmente, como sociedad también debemos tomar en cuenta esto. ¿Cómo reducir el gasto fiscal? La mayoría de personas dice, bueno, perfecto, reduzca el tamaño del Estado. Y estoy muy de acuerdo. Pero la reducción del tamaño del Estado debe ir a la clase política, ¿no? O sea, la clase política es la que debe ser reducida o debe tener menos privilegios. Por ejemplo, una persona de una institución A de Ecuador puede irse a trabajar en una organización internacional 3 o 6 años y le guardan el puesto. ¿A cuántos ecuatorianos les pasa eso? El tema de que te guarden el puesto durante 3 a 6 años. Eso, por ejemplo, es un tema que pasa en el caso ecuatoriano y creo que es totalmente negativo. O, por ejemplo, tenemos muchísima jerarquía, por ejemplo, en una institución armada, ¿verdad? Cuando realmente existen muy pocos individuos para poder mandar. Es decir, tenemos muchísimos caciques, poco pueblo. Es decir, tenemos muchos soldados a veces y muchos generales. Entonces eso es algo que hay que tomar en cuenta también, pues, el momento de reducir justamente el tamaño del Estado, pero en función de la clase política.
Por ejemplo, a veces alguna vez nos volvimos desquiciados en el país y tuvimos tres embajadores en un mismo país. Necesitábamos tres embajadores en un mismo país, tres embajadores. Uno actuaba como representante del país, el otro era a nivel comercial y otro se presentaba como el embajador regional. Un tema totalmente negativo. Hay muchas personas que pasan, por ejemplo, 20, 30 años fuera del país haciendo funciones justamente de embajadas. Y claro, la pregunta es, ¿son los mejores que pueden generar en el país? ¿Es lo mejor que puede generar el país? No necesariamente, es un tema de una clase política. A veces, por ejemplo, hay personas que pasan 20, 30 años en puestos de decisión y claro, no necesariamente son los mejores, pero claro, tienen padrinazgos políticos. Eso vamos a ver un poco más adelante, por ejemplo, si es necesario tener la cantidad de asambleístas que tenemos, es necesario tener viceministerios o solamente subsecretarías. Entonces es un tema importante que hay que tomar en cuenta. Yo creo que la salud fiscal hay que evitar lo que más se pueda en lo que viene a ser la parte de endeudarnos y tratar de reducir el Estado, sí, pero en la parte política, ¿no? O sea, ahí está yo creo que el meollo del asunto, que hay muchísima exageración donde realmente podemos reducir. La parte técnica o la parte burócrata general es complicado porque estaríamos reduciendo trabajo, ¿verdad? Donde el sector privado no ha podido generar por muchos factores, pero esencialmente es algo que es una realidad ecuatoriana. La parte de la eficiencia en la regulación es algo importante. Aquí es el tema del doing business, ¿verdad? Que básicamente la idea es llegar al punto 30 o punto 50 en los próximos años. Y aquí algo sí que es muy importante también comentar, que es la parte de apertura de mercados, lo cual yo diría que deberíamos hacerlo de forma inmediata, ya que es súper necesaria la parte de una apertura comercial en un país pequeño con 17 millones de habitantes que necesita lanzarse al mundo. De hecho, siempre lo decimos, la internacionalización es la base realmente del desarrollo ecuatoriano o debería serlo. Pero yendo un poco más adelante, una vez que se tiene en cuenta estas dos grandes problemáticas, la una corrupción y la otra que viene a ser la libertad económica, hay un tema que también hay que tomar en cuenta que es el uso de tecnología o la política de tecnología del país. ¿Y por qué hablo de esto? Porque mientras más tecnología tengamos en la sociedad, en teoría, pues vamos a tener mejores también gobernantes. Alguna alcaldesa del país ahora, cuando era candidata, hablaba es que no es importante tener el Ministerio de Tecnología o de Ciencias. Y bueno, ella parecería que está muy bien como alcaldesa, pero muy negativo en la parte de apreciación de desarrollo. Es totalmente un tema equivocado. Y bueno, el desarrollo económico se da esencialmente en muchos países por lo que viene a ser la parte de internacionalización, perdón que está en inglés, dos, tecnología y tres, el tema de recursos humanos. Y en función de eso, las cuatro políticas que son necesarias para un país se enfocan o se alinean. Es decir, la política tecnológica va de la mano con la política industrial, la política agrícola y la política social. Entonces, básicamente la política tecnológica es como la madre de las políticas para realmente el tema de desarrollo. Y claro, este desarrollo se fundamenta internacionalizándose y pues mejorando el recurso humano del país. Y cuando hablo de mejorar el recurso humano, no solamente hablo en el tema de tener un recurso humano que tenga más de 7 años promedio de educación, sino que también tenga sobre todo valores, ¿no? Porque hay muchas personas que no lo tienen. Ese es un problema realmente ecuatoriano. De hecho, yo creo que es el mayor de los problemas. Hay muchas personas que no tienen valores o que pretenden tenerlos, pero no los ejercen. Y ese es un problema. Justamente aquí es lo que les comentaba anteriormente, la parte de la industria, la política industrial, junto con una política de apertura, pues de puertas abiertas, ¿verdad? Va a tener la posibilidad de manejar justamente una política o un mix de políticas enfocadas al desarrollo económico, que tiene 5 partes que no vamos a hablar al día de hoy porque yo creo que eso va a demorar un poquito más, pero básicamente es eso, es tener la política tecnológica junto con la viene a ser la política industrial y la política de comercio, ¿verdad? Alineadas para que esto funcione. Pero bueno, para que esto funcione hay que tener entonces gente que ejerza o que entienda de estos temas. Porque es otro tema también lamentable que muchas personas llegan a puestos de decisión, sea por contactos o no, o personas que también llegan a tener incluso cargos de elección popular
y no tienen idea de lo que viene a ser el tema de tecnología dentro de lo que viene a ser el futuro de una nación. De hecho, hay muchos políticos, ¿verdad?, que incluso dicen expresamente, dicen, estoy peleado con la tecnología. Recuerdo que una vez que trabajaba dentro de lo que viene a ser la parte de telecomunicaciones, se hizo un evento para enseñar a utilizar el iPhone, en ese momento 5 me parece, a los ministros de Estado. Entonces, claro, era como una locura, ¿no? O sea, hacer un taller para enseñar a alguien a utilizar un smartphone, ¿eh? Era un tema que, claro, fue antes de que yo llegue a trabajar ahí, pero fue lo primero que me comentaron, ¿no? ¿Cuál es tu tarea? Bueno, mi tarea es enseñarle a utilizar a un ministro cómo se utiliza un smartphone. Era una locura. Y bueno, por eso es importante entonces educarnos y tener una sociedad pues educada, no solamente en temas de tecnología, sino un tema de contenidos. En ese sentido, tengo algunos indicadores que requieren que todos tomemos atención y que requieren que todos los mejoremos. Y aquí un indicador que me sorprendió muchísimo, que es el tema del porcentaje de población que lee libros. Y es algo importante que no se tienen los datos de Ecuador, porque parecería que Ecuador está bajo la escala. Entonces, por ejemplo, en la parte de porcentaje de población que lee libros, el número uno es Argentina junto con Brasil y el tercero es Chile, ¿no? Y claro, si nosotros vemos justamente la parte de cómo está el desempeño económico latinoamericano, si bien Argentina está sufriendo una crisis importante, hay que reconocer que tiene una clase, sobre todo en las urbes, bastante capacitada, bastante educada, lo cual realmente le permite tener estos levantamientos económicos en el corto plazo y estos ciclos que van y vienen, ¿verdad? Lo que falla ahí un poco es la parte de la visión hacia dónde quiere el país ir, pero hay que reconocer muchísimo que la gente en las urbes, sobre todo en las urbes argentinas, es bastante pues educada. La parte chilena, pues no hay duda, 51% de la población chilena pues lee. Y en el caso uruguayo también es muy importante, el 51% de la población también lee libros, lo cual realmente es algo importante porque Uruguay es el único país de la región que tiene el indicador de democracia plena en el puesto 15. Entonces, algo va con esto, ¿no? O sea, la gente uruguaya lee y por ende es educada y por ende justamente puede tomar mejores decisiones a nivel pues político, lo cual es muy muy importante. Más allá de que gobierno A o gobierno B se equivoque, porque tampoco no voy a decir que todos los gobiernos uruguayos son maravillosos, no, pero existe cierta coherencia, cierta coherencia política que realmente es envidiable en la región. Ese puesto 15 no lo tienen ni siquiera algunos países europeos. Y miren este dato importante, ¿no? El promedio de libros que lee la gente por habitante, ¿no? En España se leen 10 libros por año, lo cual es una cifra muy importante. En Chile se leen 5.4 libros. Y bueno, en Colombia ya se leen 2.2. Pero el caso ecuatoriano es sumamente deprimente, ya que el caso ecuatoriano lee 0.5 libros al año, es decir, que leemos medio libro al año. Entonces, ¿cómo poder tener unas personas educadas en función de la política? ¿Y cómo podemos tener unos buenos gerentes? ¿O cómo podemos tener unos buenos trabajadores si solo tenemos el 0.5 de la región, más bien del país, que se lee, ¿no? O sea, estamos leyendo un libro de 100 páginas, estamos leyendo 50 páginas al año. Y eso básicamente es muy, muy deprimente, ¿eh? Porque nos quiere decir que entonces casi, casi somos un país que ignora muchísimo de lo que viene a ser el planeta o el mundo, o de las filosofías, o de la cultura, o de la historia. Entonces básicamente vivimos prendidos a la televisión, o prendidos al Twitter, o prendidos al Facebook, y en función de memes es lo que estamos tomando decisiones, y en función de memes es lo que trabajamos, y en función de memes pues votamos, o actualmente en función de memes decimos si una política fue buena o mala. Entonces es algo que realmente hay que corregir. Un tema importante ahí es la generación de llegar a las nuevas generaciones a leer, porque realmente este hábito es algo que se va generando y es algo importante. De hecho, el tema de bibliotecas barriales quizás sería una posibilidad justamente que hay que incentivar. O más aún, el tema de bibliotecas digitales, lo cual realmente es algo importante que es fácilmente pues, realizable. De hecho, por ejemplo, el plan Ceibal, que es el tema de digitalización
uruguayo, en lo que viene a ser la parte de la población general, tiene bibliotecas digitales que llegan justamente a los celulares, lo cual es muy, muy positivo. Entonces, en el caso ecuatoriano es uno de los, quizá uno de los mayores retos, cómo podemos leer más, para que no sea el que me dijo o el que me contó. Imagínense esto, ¿no? Imagínense el asambleísta, imagínense el concejal o el alcalde o la alcaldesa que lea medio libro al año, o el gerente general que lea medio libro al año. Entonces, ¿cómo podemos competir a nivel global si no nos enteramos de nada? O si nos enteramos por YouTube. Entonces, es un tema justamente que hay que cambiar, es una oportunidad fantástica. Y claro, nuestra competencia más cercana, Colombia, nos gana casi que por 5. Entonces, es un tema que realmente hay que comenzar a cambiar inmediatamente. Este es un tema importante que también es algo que preocupa, que es en cambio la generación de contenidos. Leemos poco, pero ¿qué tipo de contenidos tenemos en el caso ecuatoriano? Y España es el que realmente gana el tema en la que viene a ser la parte de registro de libros de cada 100.000 habitantes, que llega a 237, lo cual quiere decir que España escribe mucho, lo cual es positivo, porque claro, yo creo que todo el mundo tiene una posibilidad de crecer en función de decir una historia, ¿no? Lo cual es genial. Número 2 es Argentina, pero ya se baja sustancialmente, ¿verdad? Chile, importante, 33, ¿verdad? Pero Ecuador está en 23. Mira, parecería que es mucho mejor que incluso que México, ¿no? Que es una economía gigantesca. Pero eso no quiere decir que en todo caso los contenidos también sean de calidad. La mayoría de libros que salen en el país tienen muchos subsidios, hablemos, digo subsidios porque a veces son apoyados por el sector público, pero justamente ese nivel de contenidos debe ser local, sí, pero también debe ser globalizado. Y eso quizá también es el reto de lo que viene a ser la parte cultural ecuatoriana, ¿no? Algunos libros, por ejemplo, ecuatorianos son muy ecuatorianos. Y eso quizá, no digo que sea un error, pero necesitaríamos cambiarlo, ¿no? Entonces parecería que no estamos tan mal en la generación de contenidos, mejores que México, mejores que Perú, ¿verdad? Es un tema fantástico en ese sentido. Entonces hay que aprovecharlo. Entonces parece que ya somos una sociedad de generación de contenidos, pero mientras tengamos poca gente que lee internamente, entonces el libro pues no va a llegar justamente a ser un activo más de internacionalización. Es otro tema importante que justamente debemos tomar en cuenta en lo que es la política tecnológica, tomando en cuenta que estaríamos pensando que se necesita tener más científicos en la política o más gente técnica en la política para que esto cambie, ¿no? Y aquí un dato también para resolver. El PIB de Ecuador, en el sentido de ciencia y tecnología o investigación y desarrollo, es de 0.44. Entonces, básicamente eso me dice que Ecuador casi casi no hace investigación. ¿Cómo corregir esto? Bueno, lo ideal sería aumentando el gasto en este rubro. Pero mientras eso pase, uno de los aspectos más importantes de lo que viene a ser la parte del gasto de investigación y desarrollo es ahí sí unirse como región para sostener justamente los gastos y los costos que requieren, por ejemplo, hacer una nueva medicina. Una nueva medicina en forma general cuesta alrededor de 900 millones de dólares. Entonces, claro, un país en sí mismo solo no lo va a poder hacer. Entonces, una posibilidad realmente interesante viene a ser la parte de mejorar esto en función de una integración comercial regional enfocada en la ciencia y en la tecnología. Es algo que podemos hacer justamente en lo que viene a ser algo tan simple como compartir, por ejemplo, la base de datos de patentes a nivel regional o a nivel mundial. Es algo, por ejemplo, que tiene Chile. Me parece súper interesante que Chile haga análisis de perspectiva, es decir, hacia dónde va una industria, solo viendo la base de datos de qué patentes, es decir, qué se está investigando en el mundo. Lo cual es sumamente interesante para adelantarse y hacer políticas, pues, por ejemplo, a nivel industrial. Esto es Ecuador en lo que viene a ser patentes. Y no, ojo, no estoy diciendo que patentes otorgadas, sino patentes solicitadas. Y ahí también hay un reto interesante, ¿no? Que parecería que nuestra ley de propiedad intelectual como que no está buena para dar justamente la mejor cantidad de derechos a las personas que crean cosas, para que justamente haya un incentivo para que se generen patentes y éstas se puedan internacionalizar. De hecho, en negocios internacionales existe comercio, exportación, importaciones, inversiones y propiedad intelectual. Y de los tres, el que más da dinero es propiedad intelectual.
Por ejemplo, veamos en 2017, apenas se pidieron 16 patentes. La mayoría de patentes de Ecuador fueron de países extranjeros que requerían, pues, patentizar, hablemos de algo, en el país, lo cual también es un error, ¿no? Debería haber una patente regional para que solo exista un trámite. De hecho, el trámite debería ser súper simple porque las bases de datos existen. Y claro, un problema fundamental es que esto, en comparado a lo que vienen a ser las otorgadas, es de alrededor de dos. Es decir, que nosotros en Ecuador pedimos 16 patentes al año y después tenemos dos, nos otorgan dos. Entonces parecería que es muy poquito lo que estamos haciendo. Esto es una necesidad urgente en lo que viene a ser la parte de cambio de entorno. La ley de propiedad intelectual ecuatoriana es un reto urgente que debe cambiar para dar protección al inversionista y para dar protección al investigador. Y claro, esta protección requiere también que los costos sean cero y que los procesos sean totalmente rápidos. Hay otro reto, la integración comercial. Quizá un tema de un acuerdo general de patentes sería importante pues comenzar a pensarlo. El número de congresistas, entonces, en función de lo que viene a ser la parte de que se necesita gente educada, que se necesita gente que piensa en tecnología, pues parecería que está un poco en contratiempo en la calidad, hablemos de leyes o de entorno que tenemos. Y eso quería poner en cuenta porque no solamente es la parte de calidad, sino también la parte de cantidad de personas que realmente pueden tomar el destino de nuestras vidas. Y en ese sentido, por ejemplo, Colombia tiene unos 166 congresistas, Perú 130, Brasil 513, Argentina 257, Chile 120 y nosotros 137. En sí mismo esto no es malo, quiere decir que existe cierta representación. Pero si yo hago el tema de per cápita, es decir, pongo la cantidad de congresistas necesarios a nivel per cápita y los comparo a nivel regional, parece que estamos un poco sobre la media, ¿no? Por ejemplo, Chile, con más población que el Ecuador, que tiene alrededor de 20 millones de habitantes, tiene menos asambleístas. O por ejemplo, Perú, con también alrededor de 30 millones de personas, tiene casi 7 asambleístas menos, ¿no? O por ejemplo, Colombia, que tiene 40 millones de habitantes, tiene 166. O por ejemplo, Argentina, que tiene casi 50 millones de habitantes, pero tiene 257. Entonces, parecería que también hay un tema que hay que discutir, ¿no? No solamente mejorar la calidad para que la gente que esté en el Congreso también sea técnica, también sea científica, sino también el tema de que existan menos personas. Eso es algo importante que hay que también comenzar a discutir como sociedad. Y sobre todo en la parte del nivel de gente que va a tomar las decisiones de nuestra vida y que debería tener mejores pues, sentidos en lo que viene a ser la parte tecnológica y política. Se da porque también hay un problema muy fuerte en la farándula en el Ecuador, ¿no? Parecería que el requisito previo para entrar a tomar un puesto de decisión es pasar por la televisión. Y en sí mismo cualquier ecuatoriano puede ser electo. Pero unos países un poco más civilizados no se les pasa por la mente de un futbolista o por un periodista o de una persona del jet set, ¿verdad? Entrar en política porque entienden que su rol en la sociedad no es realmente generar política pública, porque claro, no fueron capacitados para esto, son capacitados para otras cosas, que por cierto, el arte es una profesión fantástica, pero en el caso ecuatoriano parecería que estamos un poco desbordados en lo que vienen a ser personas que no están capacitadas para la política pública, que no entienden el tema de tecnología, que no entienden hacia dónde va el mundo, y es algo que realmente preocupa, porque al final la sociedad entera ve la política como referencia y tenemos lo que actualmente estamos viviendo. Un paro general con mucha violencia en función de una normativa adecuada o una decisión adecuada. Recién acabo de ver el día de hoy, por ejemplo, ojo, no tengo nada contra Guayaquil, amo Guayaquil, pero se vio un paneo de una reunión del Consejo de Guayaquil y wow, todos eran figuras conocidas de la televisión nacional. Y la pregunta es, ¿realmente estudiaron para esto? ¿Realmente saben de tecnología? ¿Realmente saben de economía? Y ojo, no solamente pasa eso en la sociedad, pasa en muchísimos de los cantones ecuatorianos y pasa en nuestra asamblea.
Parecería que un requisito adicional es haber estado, por ejemplo, en un reinado de belleza. Y ojo, me parece súper importante resaltar, por ejemplo, las cualidades de una mujer, pero no me parece adecuado que una persona justamente sea votada porque tiene cierta exposición mediática. Y claro, los resultados son los que tenemos actualmente. Una economía que está entrampada el ingreso medio de $10,000, ¿verdad? Y adicionalmente con un problema de que no nos llegamos justamente a ir al planeta. Me acuerdo que alguna vez me hablaba alguien de la política, me decía, pero explícame con manzanitas. ¡Wow! Como en la escuela, ¿no? Una manzana más otra manzana, dos manzanas. Era impresionante este tema, ¿no? Porque el problema era que era una política pública. O más aún, un asesor presidencial hace algunos años me decía, quita los cuadros de indicadores económicos porque eso no entienden. Claro, si es que eso no entienden, entonces lo que vivimos básicamente es en algo que no va adelante. Entonces, no, nunca voy a decir que esté mal que la gente entre realmente por la farándula y después se meta a la política, pero por favor, si lo van a hacer, que estudien. Y por otro lado, si existe realmente este 0.5 de libros que se leen al año, entonces, y si los espacios de farándula, entonces son una fuente de contenidos de conocimiento a nivel popular, entonces por favor den espacio también a economistas, den espacios a científicos, den espacios a gente que también pueda aportar un poco más a la economía. De hecho, Carl Sagan se hace famoso, incentiva a la generación que hace Facebook, que hace Google, que hace Microsoft, en función de un programa de televisión. Es algo interesantísimo. O sea, la generación Carl Sagan realmente es algo que inspira a la gente. Y actualmente justamente existen algunos científicos que básicamente están incentivando a través de medios, pues, en lo que viene a ser lo que vendrá, ¿no? Esto de que el mundo irá a la convergencia económica y social y científica y llegaremos a Marte y más allá. O sea, ese es un tema importante. Es sumamente valiosos sus aportes. Entonces, si en el caso ecuatoriano solamente leemos el 0.5 de un libro, entonces los espacios de farándula que tienen el poder mediático sería sumamente necesario entonces que den espacios también a gente que ha tenido la oportunidad de viajar, ¿verdad? Que ha tenido la oportunidad de conocer y que ha tenido la oportunidad pues de estudiar. Porque si no, lo que vamos a tener son gente que va a tener mucho poder sobre su vida, sobre mi vida, pero al final no va a ser con un tema de políticas correctas para mejorar y generar bienestar en el futuro. Y bueno, es lo que les quería comentar el día de hoy noche. Y bueno, esperemos que el país pues salga adelante y que se calme y que podamos trabajar, que exista algún momento un partido tecnológico y que tengamos el tema del comercio, la tecnología, el respeto a la ley como fuentes primarias de desarrollo. Muchas gracias.